Estudiantes, muy buenos días. Hoy vamos a aprender el método de determinantes para resolver sistemas de ecuaciones 3x3, tres incógnitas y tres ecuaciones. Un determinante formado por tres filas y tres columnas se llama determinante de tercer orden o de 3, como se observa en la figura 8. Esta figura 8 nos la regala el libro de Santillana, del cual estamos armando este video, Los Caminos del Saber, grado noveno. Aquí tenemos un arreglo de filas y columnas. Las filas corresponden a los elementos que están en la parte superior, A, B, C, la primera fila, la segunda fila, D, E, F, y la tercera fila, G, H, I. Igualmente tenemos una columna, primera columna, A, D, G, segunda columna, B, E, H, y la última columna, C, J, I. Es muy importante identificar las filas y columnas en nuestro determinante. Para hallar el valor del determinante de tercer orden, se aplica un método conocido como la regla de Sarrus. Esa regla de Sarrus consiste, primero, en repetir las dos filas en el determinante inicial. Entonces, si este es nuestro determinante inicial, vamos a repetir la fila 1 y la fila 2 en la parte de abajo, así como aparece ABC, también aparece acá ABC, y la siguiente fila DEF aparece en la parte inferior DEF. Luego se realiza la suma de los productos de las diagonales. Entonces, voy a multiplicar esta diagonal que aparece aquí de color rojo, debo multiplicarla para poder encontrar mi primer valor. Multiplico A, B, I, así como aparece acá, más la siguiente diagonal, D, BC, DBC, más la siguiente diagonal, GBF, GBF. Este resultado se suma y se continúa restando el resto de los productos de las otras diagonales. Diagonal C, E, G, así como aparece acá, C, E, G, diagonal F, H, A, F, H, A, y diagonal I, B, D, I, B, D. Se suman también los resultados y al final hacemos la resta. Este método se denomina regla de Sarrus. La regla de Kramer servirá para resolver el sistema de ecuaciones 3x3. Para resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas por el método determinante se aplica la regla de Kramer. El sistema que tenemos a continuación tiene tres variables, x, y y z, y tiene tres ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Los términos a, b y c corresponden a los coeficientes de cada una de las variable x, variable y variable z. Y el término independiente de. Igualmente, en la segunda ecuación, e es el coeficiente de x, f es el coeficiente de y, g el coeficiente de z y h término independiente. Y en la última ecuación, y el coeficiente de x, j el coeficiente de y k el coeficiente de z. Y L es el término independiente. Entonces, con la regla de Kramer se tiene que el valor de la variable x es igual a dividir el determinante de x sobre el determinante total, donde d es el determinante general. Y el determinante general se obtiene tomando los coeficientes de x, mire, a, e, i, y colocándolos en la primera columna. A de i, coeficiente de y, b, f, j, B, F, J, segunda columna, y coeficientes de Z, C, G y K, C, G y K en la tercera columna. Este determinante lo denominamos determinante D. El determinante de X se obtiene
sustituyendo en la columna de X los valores de los resultados de cada ecuación, DHL, DHL, y manteniendo las otras columnas como el determinante de, es decir, los coeficientes de Y, BFJ, BFJ, coeficiente de Z, C, G y K, C, G y la letra K. Ese sería el determinante de X. Resolviendo nuestro determinante de X utilizando el método de Sarrus, obtenemos un resultado y dicho resultado se divide entre el determinante de, como lo tenemos acá. Es muy importante decir que el determinante de D debe ser diferente de 0 para poder realizar nuestra división. De manera similar, podemos obtener Y dividiendo el determinante de Y sobre el determinante total de mi sistema. El determinante de Y lo tenemos aquí, en el cual mantenemos las columnas de nuestro determinante inicial en X y en Z, pero cambiamos la columna de Y justamente por los resultados de mis ecuaciones. D, H, L. D, H y L han quedado ahora en la columna de Y. De igual manera divido el determinante de Y sobre el determinante total para calcular el valor de Y. Y para finalmente calcular Z, defino mi determinante de Z también manteniendo la columna de Y, la columna de los coeficientes de X y de y cambiando los resultados de los coeficientes de Z por D, H y L, como aparece aquí. Para mejorar nuestra explicación, miremos el siguiente ejemplo. Hallar el valor del determinante de, este es nuestro determinante. Primero se repiten las filas, entonces menos 3, 2 y 5, lo repito en la parte inferior, menos 3, 2 y 5. Y la fila 4, menos 1 y 6, también la repito en la parte inferior, 4, menos 1 y 6. Luego se realiza la suma de los productos de las diagonales. Entonces, nuestra primera diagonal corresponde a estos resultados. Se deben multiplicar. Menos 3 por menos 1 multiplicado por 2. Menos 3 por menos 1 multiplicado por 2. Más 4 por 7 por 5. Más 4 multiplicado por 7 multiplicado por 5. Más 1 por 2 por 6. 1 multiplicado por 2 multiplicado por 6. Nuestro resultado total será entonces esta operación, da 158. Y vamos a calcular la otra diagonal, las diagonales del lado contrario, que sería multiplicar 1 por menos 1 por 5. Es decir, 5 multiplicado por menos 1 y multiplicado por 1 me da mi primer resultado. 5 por menos 1 por 1. Más 6 multiplicado por 7 multiplicado por menos 3. 6 por 7 por menos 3. Y por último, 2 por 2 por 4. 2 por 2 por 4. Mi resultado me da menos 115. Ahora, el valor del determinante se obtiene restando las sumas anteriores. En la primera suma de 158 le voy a restar la última suma que me dio menos 115. Como saben, menos por menos da más y se convierte entonces en una suma y el determinante será 273. Este ejemplo hemos aprendido a calcular un determinante. Ahora vamos a resolver el siguiente problema. Dice aquí, problema de aplicación. Para resolver el problema se conducen al planteamiento de sistemas de ecuaciones lineales 3×3 se siguen los mismos pasos explicados en los sistemas 2×2. Dice el primer ejemplo. Tres materiales contienen porcentajes de diferentes elementos, carbón, cromo, hierro, como se muestra en la tabla. El material A es tipo de hierro forjado, el material B es tipo de acero inoxidable y el material C es tipo de hierro fundido. ¿Cuántos materiales de cada tipo se pueden formar con 20 toneladas de carbón, 45 toneladas de cromo y 600 toneladas de hierro?
Entonces aquí tenemos material A, material B y material C. Y aquí tenemos el hierro, el carbón y el cromo. Como nos están viendo, en este caso, tenemos que identificar los porcentajes en cada uno de los materiales. El material A está formado un 99% de hierro, un 1% de carbón y un 0% de cromo. El material B está formado un 84% de hierro, 1% de carbón y 15% de cromo. El material C, 93% de hierro, 4% de carbón y 3% de cromo. Entonces, primero vamos a identificar cuáles son nuestras variables. La pregunta es, ¿cuánto material de cada tipo se puede formar? Entonces, la pregunta será, ¿qué cantidad de material de A puedo formar? Cantidad de material de A, denominado la letra X. Cantidad de material de B, denominado la letra Y. Y cantidad de material de Z, de C, denominado Z. Ahora se plantean las ecuaciones. ¿Cómo planteo mis ecuaciones? Primero, el material A en total son 99% de hierro. Entonces, ese 99% se puede escribir como 0.99 multiplicado por el hierro, por la cantidad de material A, exactamente, la cantidad de material de A, más 84% cantidad de material de B, más 0.93% cantidad de material de C. Y en total, entonces me darían las toneladas de hierro que me dan el problema. Y pues en el problema tengo 600 toneladas de hierro, entonces igual a 600. De manera similar, multiplico 1% cantidad de material de A, 0.01, ya sabemos, multiplicado por X, más 1% multiplicado por la cantidad de material de B, 0.01 por Y, más 4% cantidad de material de C, 0.04 por Z, es igual al total de toneladas de carbón, que son 20 toneladas. Y el cromo sería entonces 0% de material de A. Fíjese que este 0% me daría simplemente 0x. Como yo tengo la variable en x con un 0, pues simplemente ha desaparecido de mi tercera ecuación, porque todo número multiplicado por 0, pues me da 0. 15% de material de B, 0.15 por cantidad de material de B, que es Y, más 3% de material de C, que sería 0.03 por Z. Es igual a la cantidad de toneladas de cromo, que son 45. Entonces ahora vamos a calcular nuestros determinantes. En primer lugar, el determinante D, que está formado por los coeficientes de X, mire, X 0.99, 0.01, y aquí no tenemos X, porque obviamente daría 0. 0.84, coeficiente de Y, 0.01, siguiente, y aquí tenemos 0.15, coeficiente de Y. 0.93, coeficiente de Z, 0.04, coeficiente de Z, segunda ecuación, y 0.03, coeficiente de Z en la última ecuación. Para resolver nuestro determinante, como aquí ya está la respuesta, voy a tratar de explicarlo utilizando entonces este sistema que tenemos acá para explicar nuevamente el método. Entonces, para hallar el valor del determinante, recordamos los decimales que tenemos aquí, se obtienen de los que tenemos acá, y entonces vamos a repetir nuestro método a continuación. Entonces, vamos a explicar nuevamente el método. Primero se repiten las dos primeras filas, 0.99, 0.84, 0.93. 0.01, 0.01, 0.04. Esa sería nuestra matriz ampliada, nuestro determinante listo para multiplicar. Luego se realiza la suma de los productos de las diagonales. Entonces, 0.99 por 0.01 por 0.03 más 0.01 por 0.15
por 0.93 más 0 por 0.84 por 0.04. Muy importante aquí el número de decimales. Yo he puesto en este caso 6 decimales porque los números exigen pues esa aproximación 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Efectúan sus operaciones en la calculadora y comprueban mi resultado. La segunda diagonal sería entonces multiplicar 0.93 por 0.01 por 0. Aquí tenemos 0, 0.01, 0.93. 0.99, 0.15 y 0.04. Multiplicamos a continuación 0.99, 0.015 y 0.04. Más nuestra última diagonal, que sería 0.01 por 0.84 por 0.03. Mi resultado nuevamente con 6 números decimales. Y para avanzar, ahora vamos a calcular el determinante, se obtiene restando las anteriores sumas. Primera suma, le vamos a restar la segunda suma. Aquí tenemos la operación y efectivamente el resultado da menos 0.045, como esperábamos en el ejercicio que teníamos acá, menos 0.0045. De manera similar, espero que logren armar los determinantes de X, de Y y Z, así como lo explicábamos antes. Recuerden que para calcular determinante de X, reemplazamos los valores de X por 620 y 45. 620 y 45 quedan en la primera columna y las demás columnas quedan igual. Para calcular Y, entonces reemplazamos la columna de Y por 620 y 45 en el primer determinante y mantenemos la columna de X y la columna de Y igual. 0.99, 0.01 y 0, 0.93, 0.04 y 0.03. Y el determinante de Z reemplazamos la última columna por 620 y 45, manteniendo las dos columnas de mi determinante igual con los decimales que teníamos. Hacemos los cálculos, muchachos, y espero que puedan alcanzar finalmente el método que estamos explicando de Kramer, así justamente para dividir determinante de X sobre determinante de, me daría 9, para calcular Y, determinante de Y sobre determinante total, daría 211, y para calcular Z, determinante de Z sobre determinante total, 445. Entonces, esas serían mis respuestas en el problema. Por tanto, a la pregunta ¿cuánto material de cada tipo se puede formar con estas toneladas de material? La cantidad de material de A es 9 toneladas, la cantidad de material de B es 211 toneladas y la cantidad de material de C es 445 toneladas. De manera similar pueden observar el problema 2 que está resuelto y espero que lo puedan hacer para que puedan resolver los problemas que aparecen en la siguiente página, la página 121, del cual pues vamos a tratar de resolver algunos problemas, tanto para calcular el valor de los determinantes como para resolver algunos de estos problemas. Felicidades muchachos, muy buen resto de día, que pasen muy bien.